El hombre que regresó de la tumba para vengarse. En un pequeño pueblo, envuelto en un aura de oscuridad y misterio, se contaba la terrorífica historia del hombre que regresó de la tumba para vengarse. Hace muchos años, un hombre llamado Jonathan Blackwood fue injustamente acusado de un crimen que no cometió y fue condenado a muerte. Pero la historia no terminó allí. En el momento en que la cuerda del ahorcamiento apretó su cuello, Jonathan juró que regresaría de la tumba para vengarse de aquellos que lo habían condenado a una muerte injusta. Nadie en el pueblo creyó en sus palabras, considerándolas solo una maldición vacía de un hombre desesperado. Pero pronto se darían cuenta de su terrible error. Pasaron los años y el pueblo fue testigo de una serie de extraños acontecimientos. Las personas que habían estado involucradas en el juicio y la ejecución de Jonathan comenzaron a experimentar pesadillas horripilantes y a sufrir terribles accidentes. Uno por uno fueron cayendo en un abismo de terror del que no había escapatoria. La leyenda del hombre que regresó de la tumba comenzó a esparcirse por el pueblo, llenando los corazones de sus habitantes de un miedo paralizante. La historia se convirtió en una advertencia de que las acciones tienen consecuencias y que la venganza puede tomar formas inimaginables. Los sobrevivientes, atormentados por la culpa y el temor, buscaron desesperadamente una manera de detener la venganza del hombre que regresó de la tumba. La solución parecía imposible de encontrar, ya que la presencia de Jonathan se hacía cada vez más poderosa y malévola. Finalmente, un grupo de valientes decidió enfrentarse cara a cara con el espíritu vengativo de Jonathan. Se adentraron en el cementerio, armados con símbolos sagrados y rezos desesperados. Pero lo que encontraron allí fue más allá de sus peores pesadillas. El espíritu de Jonathan emergió de su tumba, envuelto en una oscuridad sobrecogedora. Sus ojos brillaban con un fuego infernal y su voz resonaba con un tono escalofriante. Sin piedad, se abalanzó sobre sus perseguidores, sediento de venganza y decidido a llevarlos al mismo destino al que él había sido condenado. La batalla entre los valientes y el hombre que regresó de la tumba fue épica y aterradora. La oscuridad se apoderó del cementerio, mientras los gritos de agonía y desesperación llenaban el aire. Pero, finalmente, los valientes lograron encontrar la debilidad de Jonathan y lo sellaron en su tumba una vez más. El pueblo quedó sumido en el silencio, marcado por la tristeza y el alivio. La venganza del hombre que regresó de la tumba había sido detenida, pero el precio pagado había sido alto. La historia del hombre que vengó su propia muerte se convirtió en una advertencia para futuras generaciones, recordándoles que las injusticias no deben ser ignoradas y que la venganza puede desencadenar el horror más oscuro. El hombre que regresó de la tumba para vengarse, es una historia de terror extremo que nos sumerge en un mundo de venganza y maldición. Nos muestra que las injusticias no pueden ser olvidadas y que la sed de venganza puede llevar a consecuencias inimaginables. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto duradero y que el mal puede regresar de entre los muertos. Nos enseña que la justicia y la redención son poderosas armas contra la oscuridad que acecha en las sombras.